Hola compañeras y compañeros internautas, bienvenidos a mi canal César Cue Opinando. El título de este video es ¿Sobrevivió el outsourcing? Subcontratación de personal. Venció la mafia de las cámaras legislativas a la cuarta transformación. Gatopardismo puro. Cuando se empezó a manejar en las mañaneras el tema del outsourcing, dicho en cristiano la subcontratación de personal, dijo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México: es ilegal e inmoral la subcontratación, asegurando que los contratos de outsourcing se darán por terminados. Explicó el señor presidente que se despedía trabajadores en diciembre para no darles sus prestaciones, aguinaldos y reparto de utilidades, y los volvían a contratar en enero. También reconoció AMLO que todo lo que pueda existir de subcontratación en el gobierno se termina. Agregó que no puede presentar una iniciativa en contra de la subcontratación y que su gobierno mantenga ese modelo. Se violentan los derechos de los trabajadores, ya que nunca adquieren antigüedad, pues te hacen firmar contratos de 3 meses, de 2, hasta incluso de 1 mes. Otra situación era que nunca les daban reparto de utilidades, prestaciones sociales como Infonavit, servicio médico, seguro de vida, vacaciones, etcétera, etcétera. Quedó claro desde un principio que la intención del presidente de México era desaparecer esta forma de contratar personal para algunas empresas privadas, pero que también lo utilizan órganos del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios. En mi opinión, creo que hay un punto no tratado lo suficiente en la perspectiva de esta situación irregular. No nada más la subcontratación de personal representa un beneficio ilegal para las empresas particulares que contratan las outsourceras, así también les llaman, habiendo una sospecha fuerte que estas empresas del outsourcing son creadas por las mismas empresas que las contratan, fomentando la ejecución de fraudes fiscales. No hay que dejar fuera la casi segura probabilidad que los titulares de los órganos de gobierno que consiguen personal por medio de la subcontratación estén recibiendo altas cantidades de dinero por firmar esa clase de subcontratos de personal. En vez de tramitar aumentos de plazas, se convierten en cómplices de estas empresas outsourcing para compartir ganancias ilegales, donde seguramente sale más caro conseguir plazas por medio de la subcontratación que una ampliación de plaza. ¿Por qué estoy afirmando que vencieron las mafias legislativas a la cuarta transformación? Pues porque no se logró desaparecer la subcontratación de personal, que esa era la idea del señor presidente. Solo se cambió el nombre. Permítanme explicarlo. En el artículo 12 de la Ley Federal de Trabajo ponen que queda prohibida la subcontratación de personal. Y en el artículo 13 que sigue dice: se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Por fin, ¿se prohíbe o se permite? Si hubieran revisado este texto un experto en corrección de estilo, no hubiera quedado incoherente la redacción de estos dos artículos, proponiendo en la redacción dos condicionantes para que se permita. 1. Los trabajos de servicios o de ejecución de obras especializadas no deben formar parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria. 2. Estas empresas outsourceras deben estar registradas en un padrón oficial con vigencia de 3 años. Y quedó listo. La magia del gatopardismo en su pleno apogeo. Prohibieron la subcontratación de personal y dieron vida a la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Con lo anterior, en vez de eliminar esa mala práctica de la subcontratación de personal, la legalizaron. Es increíble, puesto que ahora resulta de lo más fácil convertir una outsourcing ilegal en una outsourcing de servicios especializados o de obras especializadas, perfectamente registradas en un padrón oficial de gobierno. Espero estar pronunciando bien la palabra en inglés, o más o menos. Tan sencillo como esto, la palabra clave es especializados
y especializadas, que de acuerdo al Diccionario Esencial de la Lengua Española significa limitar algo a un uso o fin determinado, destinado a un fin concreto, rama de una ciencia, arte o actividad cuyo objeto es una parte limitada de ellas, sobre la cual posee habilidades muy precisas. En 3 segundos cualquier notario te arregla el problema, simplemente cambian las actividades de la empresa contratante para que no choque su objeto social ni sus actividades con los de la empresa subcontratada. Al outsourcing se le considera una tercerización para obtener bienes y servicios. Se supone que lo utilizan las industrias que tienen escasez de mano de obra. La especialización cabe en cualquier actividad. La subcontratación es un suministro de personal. Las empresas de subcontratación es una especie de intermediarios que no son patrones. Patrones son los que se benefician con los servicios. Como parte de la legalizada que hicieron las cámaras legislativas, también impusieron que los subcontratos deben de ser por escrito. Creo que no hay duda que lo del abatimiento del outsourcing o subcontratación de personal fue una vacilada. Las fuerzas ocultas del mal trabajaron muy bien. Y la agarrada de pendejo, perdón por la expresión antisonante, fue parejo. Ahora sí, nos chingaron, compañero presidente. Lo que he estado advirtiendo en anteriores intervenciones sigue comprobándose. Los senadores y diputados no deben ser los que elaboren las propuestas de reforma, pues el riesgo de manipulación es mayúsculo. Las fuerzas del mal maniobran las propuestas originales y las convierten en legislación que permite continúen las arbitrariedades que trataron de corregir. Como ejemplo claro es el que estamos comentando, del outsourcing. Haciendo un homenaje al gatopardismo, aparentaron eliminar un outsourcing y crearon otro, llamándolo subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra especializada, que con un pequeño ajuste legalizan todas las empresas de subcontratación de personal. Permítanme relatar sin mucho detalle una experiencia propia, en donde conviví en algunas obras públicas clásicas con su ejército de empresas subcontratadas. En ocasiones eran 400 o hasta el doble de empleados de las empresas subcontratadas. Cuando pregunté cuántos empleados directos eran de la empresa constructora responsable de la obra, resultó que eran menos de 10. Todos los demás pertenecían a las empresas subcontratadas. En algunas ocasiones hasta 20 empresas subcontratadas. Por ejemplo, había que hacer una zanja para por vía subterránea introducir un cableado. Ahí les va. Una empresa solo hacía la zanja, otra empresa introducía los cables, una empresa más los conectaba. También subcontrataban una empresa para tapar la zanja. Y por supuesto, falta de mencionar la empresa que supervisaba los trabajos realizados. Igual me falló alguna y ya la aumenté, pero más o menos así era como se trabajaba. Un detalle fácil de observar era la falta de profesionalismo de esas empresas. Daban mala vibra, como si fueran hechas esas empresas al vapor. Vehículos sin rotular, sin uniformes, se denotaba falta de organización. Los responsables de la empresa que ganó la licitación quitaban y ponían a los responsables de las empresas subcontratadas. A la hora de hacer algunas conjeturas de las líneas de investigación, y como dicen, piensa mal y acertarás, se llega a conclusiones muy interesantes. Lo que aquí se va a exponer son supuestos hipotéticos, igual muy cercanos a la realidad. Es casi seguro que las empresas de outsourcing fueron creadas por las mismas empresas que supuestamente las contrataron. Los empresarios dueños de constructoras han tenido que improvisar ante el aumento indiscriminado de los porcentajes que les exigen a las constructoras para otorgarles contratos de obra pública. Imaginen, en tiempo de Carlos Salinas de Gortari exigían el 10% de moche para otorgar las obras públicas. Es por eso
que su hermano Raúl era conocido por el apodo en inglés del 10%. Famoso también se hizo Peña Nieto por exigir en ocasiones hasta el 50% de comisión para otorgar una obra pública. Imaginen cómo aumentó el moche al pasar 5 sexenios. Como parte de las conjeturas se debe considerar que el abuso de la subcontratación que han hecho religión las empresas constructoras. No es nada más ahorrarse impuestos o no pagar reparto de utilidades y algunas otras prestaciones. Lo principal es que con los altos costos de los moches, para ellos es imposible terminar las obras que obtuvieron por licitación amañada o contratación directa en complicidad con los altos funcionarios de gobierno. ¿Qué más pruebas quieren que los 326 hospitales que quedaron sin terminar en el periodo de Peña Nieto? Los empresarios constructores también tienen la opción de utilizar material de muy poca calidad, aunque los riesgos son enormes. ¿Cuál sería la ventaja de subcontratar a prácticamente todos los servicios que requieren una obra formal? Se pudiera concluir que en caso de ocurrir algún incidente por lo mal hecho de la obra, debido a que ocuparon un presupuesto recortado por el moche tradicional de la corrupción reinante, les queda como posibilidad factible responsabilizar a alguna de las empresas que ellos mismos inventaron, tratando de salir lo mejor librados en caso de que reviente la bronca, o sea que haya algún accidente. Para concluir, espero que situaciones como la de la reforma del outsourcing no se repitan. Aprovechemos la renovación de la Cámara de Diputados para que se cree un equipo multidisciplinario conformado por abogados especializados, expertos en técnica legislativa y en corrección de estilo. Esta área, que es la que ya he estado sugiriendo, sería en cada una de las cámaras, para que produzcan una legislación que dé soporte a una cuarta transformación fuerte y organizada. Espero les haya parecido interesante el video. Compártanlo con sus contactos. Ayúdenme a aumentar mis suscriptores. Denle like a la grabación. Gracias por la atención y hasta la próxima.